obviamente yo estaba orando para que Dios lo pudiera hacer libre. Vomitaba y eran unos coágulos de sangre bastante grandes. Yo no podía creer cómo eso le podía salir de la boca. Vomitaba sangre, se calmaba un ratito y él comenzaba a confesar todo lo que había hecho. Y confesó cuál era su comisión. A él lo mandaron a matarme, a eliminarme, para que ya no estuviera en ese pueblo. Cuando logro poner atención, veo que eran lenguas extrañas. O sea, unas personas que estaban hablando en una lengua que yo no entendía, no era español. Ok. Pues comienzo a preguntarle a Dios qué pasa. Obviamente estaba sola, con el único que podía hablar era con Dios. Y Dios me decía, es que arriba de tu techo hay brujos. Ellos están orando en lenguas demoníacas para que tú te vayas. Y me dice, es que mi hijo, yo toda la vida había creído que tenía discapacidad. Yo había creído que él ya no iba a comer, ya no iba a caminar bien, ya no iba a hablar, y ahora está hablando completamente. Ok. Está cuerdo y está como un hombre de 25 años. Esa era la edad que ese joven tenía y él actuaba como de 5 antes de ser libre. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento, familia, porque me acompaña una persona muy especial. Alguien que ha vivido el fenómeno paranormal de forma impresionante. Esta noche me acompaña Clarisa. ¿Cómo estás, Clarisa? Hola, buenas noches, Paco. Qué gusto estar acá. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Gracias por aceptar la invitación. Para las personas que te están conociendo por primera vez, me gustaría que te presentes, quién eres y sobre todo a qué te dedicas y tus redes sociales. Muy bien. Bueno, mi nombre es Clarisa Colina. Así me encuentro en todas mis redes sociales. Y bueno, yo soy ingeniera industrial, pero también soy pastora. Pastora. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación, Clary. Este episodio, familia, antes de iniciar, me gustaría que por favor te suscribas, actives la campanita. Por ahí, si nos escuchas por medios de podcast como Spotify, hay una opción, un botoncito que dice seguir para que le piques ahí y nos sigas ayudando. Clary, pocas veces tenemos la visita de alguien que viene del cristianismo, ya te lo comentaba anteriormente. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y siempre empezamos este podcast con la pregunta del millón. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿A partir de qué momento empezaste a creer? Bueno, yo empecé a creer en este fenómeno a partir de los 15 años, porque yo tuve una enfermedad muy fea. En cuanto me comenzó mi menstruación, yo era como si una llave se abriera y no quisiera cerrarse. Okay. Fue muy, muy horrible. Mis papás estaban muy desesperados porque la hemoglobina o la sangre, Sí. El nivel de sangre en mi cuerpo bajaba a tal grado que me tenían que poner sangre. Pasaba hospitalizada bastantes días, 15 días, 20 días. Y mis papás, obviamente en su desesperación de buscar una sanidad, sí, de buscar ayuda, me llevaron con una bruja. Okay. Ajá. Sí, según era muy famosa, muy buena. Ella decían que había sanado a un cantante de cáncer. Entonces iba mucha fue alguien gente. Muy grande. Sí, realmente sí. Entonces yo tenía unos 15 años ese día, iba muy enojada, demasiado, porque mis papás me llevaron con esa señora. Y recuerdo que primero hizo como un tipo ritual. Mis papás estaban confiados porque, bueno, había algunas cosas, algunas figuras que a ellos les daba confianza dentro del ritual y dentro de las cosas. Pero luego había un camino oscuro, era como un túnel en donde tú tenías que pasar. Y se supone que la bruja te iba examinando mientras tú ibas caminando. Después llegabas a su escritorio
y ya ella te daba el diagnóstico. O sea, sin decir, tú no tenías que decirle de qué padecías. Okay. Mientras ibas caminando en ese túnel oscuro, ella te iba examinando. Entonces yo llegué, me siento y antes de que yo pudiera decir algo, mi mamá, que iba muy desesperada, la bruja solamente dijo, lo siento, quítenmela de aquí, yo no la aguanto, no la soporto, por favor quítenla, ella no le puedo hacer nada, mejor llévensela. Y sí, eso fue bastante impactante, yo creo que para todos. Primero para mi mamá, porque dijo, bueno, ha hecho tantos trabajos. Quien me llevó ahí fue mi mamá, pero también una tía, que según la bruja la había operado invisiblemente. Y bueno, tuvo buenos resultados. Estas operaciones espirituales. Exactamente. Sí. Pero ¿sabes por qué él dijo eso de ti? ¿Por qué dijo, no la soporto, quítenla? No, nunca me pudieron explicar por qué. ¿En ese entonces ya ejercías el cristianismo? No, todavía no conocía nada. Acerca del mundo espiritual, esa fue la primera vez y esa semilla quedó sembrada en mi corazón porque dije, ¿por qué? O sea, porque si ya vine tan lejos, me perdí unos 15 años. Sí. Y esta señora no me pudo hacer nada. Entonces ya después me explicaron. Mi mamá, antes de que yo naciera, por algunas circunstancias de peleas entre mi papá y ella, me consagró a Dios. Me entregó a Dios. Entonces, sí, mi mamá, antes de que yo naciera, ella le dijo, pues Dios, aquí está, te la entrego, es tuya. Y luego me explicaron que eso que mi mamá había hecho era como una protección a mi vida, de decir, ella le pertenece a Dios y nada de lo malo la puede tocar. Y sobre todo que fue desde el vientre de tu madre. Sí. Fue antes de que tú nacieras. Sí, antes de que naciera mi mamá me consagró. Es cuando las protecciones que tienen que ver con esas consagraciones son fuertísimas. Sí. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu enfermedad? Bueno, después Dios me sanó. Dios me sanó. Bueno, yo comencé a ir a la iglesia cristiana. Fue a partir de ese entonces, un amigo me invitó. Comencé a ir y desde ahí yo comencé a tener más acercamiento al mundo espiritual. Porque era una iglesia nueva, se necesitaba mucha intercesión. Y sin preguntarme, solamente me dijeron, nos puedes ayudar a interceder, te vamos a enseñar, te vamos a mostrar cómo se hace. Y ahí me empecé a meter en todo eso. Y después, una vez me mandaron, me dijeron, no hay nadie que pueda ir, pero una persona de la iglesia está pidiendo oración. ¿Será que tú puedas ir? Y yo, bueno, me dijeron, lleva tu fe porque la vas a necesitar. Llego a la casa de esa persona y me decía, es que se escuchan ruidos en la casa. Se escuchan ruidos y yo les decía, ok, pues era novata, no sabía qué hacer. Les dije, llévenme a donde se escuchan los ruidos. No, pues aquí, acá y yo iba orando, le iba pidiendo a Dios que trajera libertad a esa casa, pero de repente pude discernir que el problema no era la casa, sino eran las personas que estaban en la casa. Y le dije a la señora, ¿puedo orar por usted? ¿Me permite? Y ahí comienzo a orar y la señora me decía, tengo asco, quiero vomitar, me siento mal, estoy mareada, no sé, ya no puedo soportar tu oración, ¿qué pasa? Y le dije, es que usted necesita ser libre, yo puedo sentir como usted tiene que ser libre en este momento. Me dijo, lo que haya que hacer. Entonces, como dice la Biblia, puse mis manos sobre ella con fe, creyendo que Dios vino a traer libertad a las personas y fue libre en ese momento. No solo ella, después llegó su esposo y también fue libre. ¿Vomitaron? Sí, vomitaron bastante, confesaron a Dios como su Señor y... Salvador. Sí, se despojaron de todo aquello y es que yo creo que a veces... las personas a lo mejor no se han metido directamente en cosas del mundo de la oscuridad, pero la Biblia habla acerca de problemas generacionales, de tu abuelita, una persona que viene de tu generación, obviamente mucho antes, y consagran a los que vienen después de ellos. Entonces el problema no era con ellos, sino era que después descubrimos que su abuelita se dedicaba a la brujería. Wow. Entonces tú entras a una iglesia. Sí. Y al poco tiempo te mandan
a orar. Sí. Ok. ¿En ese momento tú todavía tenías este problema de salud o ya había sido curado? No, yo todavía tenía el problema de salud. ¿Cómo fue ese milagro? Platícanos. Bueno, ese milagro fue bien bonito porque yo le serví a Dios a pesar de lo mal que me sentía. Tener anemia es horrible, claro, porque te mareas. Yo vivía en la ciudad de Tierra Blanca. Ajá. Ahí es un lugar donde hace muchísimo calor. Sí. Para los que han ido, sí, saben que es difícil. Entonces nuestra iglesia estaba en una parte de arriba. Imagínate, tenía lámina, estaba bajito y siempre preguntaban quién quiere ir a servir, a limpiar la iglesia. Y yo siempre levantaba mi mano a pesar de la condición. Y en esos momentos yo siempre le pedí a Dios, Señor, si no tengo sanidad, aún así te voy a servir. Limpiaba la iglesia. Recuerdo que muchas veces me desmayé con la escoba en la mano, pero no me volví a levantar. Y años después, Dios me había prometido sanidad, pero no pasó sino hasta que mis pastores oraron por mí y me dijeron, ya eso tiene que terminar, porque si le quieres servir a Dios, sí, esto te impide. Para mí era un impedimento horrible. Oran por mí y sano. Wow. Sí. De buenas a primeras, como pasó con la mujer de flujo de sangre con Jesús. Exactamente, igualito. Pasó. Ya no hubo, por ejemplo, un proceso de me volvió a pasar, me fui curando poco a poco, fue inmediato. No, fue inmediato. Wow. Sí. Increíble. En ese momento que tú estás dentro de tu congregación, sí, me imagino que empiezas a vivir, te digo porque yo también me tocó vivirlo, sí, ver muchas cosas, sobre todo la gente que, como tú dices, no precisamente practican algo oscuro, pero traen ciertas influencias malignas, sí, pegadas. O sea, no hablamos de un grado de posesión, que son muy raras las posesiones, pero sí traen estas influencias que la gente puede vivir años así, pero cuando tocan un lugar donde se hacen oraciones de liberación, es inevitable que la persona tenga una reacción bastante, pues para la gente que no está acostumbrada, bastante aterradora. Sí. Porque la gente se retuerce, se azota, gritan, lloran, vomitan y un montón de cosas. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te ha tocado ver un poco de esto? Sí, me ha tocado ver a muchas personas endemoniadas. Y te quiero contar una de ellas. Para mí fue la más impactante, que me ha tocado hasta el momento. Resulta que era una chica que había ido a la iglesia, pero ella tenía un trasfondo bastante pesado. Sí. Ella se dedicaba a vender mujeres en los antros, en lugares de ese tipo. Y llega a la iglesia, le quiere entregar su vida a Dios, pero claro que para ella no fue fácil. Sí. Caminó un tiempo con Dios, iba a la iglesia, trataba de llevar una mejor vida, pero regresó al camino que había dejado y se perdió por algunos años. No supimos qué hacía, ya no supimos a dónde se había ido, pero de la nada regresa. Nosotros hacemos algo que se llaman talleres, que son tipo encuentros. Regresa uno de ellos, de jóvenes, porque ella era muy joven, pero se dedicaba a cosas ya bastante pesadas. ¿Qué edad tenía? 18 años. No, sí estaba muy joven. Sí. Y lo más impresionante es que vendía gente o mujeres ya muy grandes. Y tú decías, bueno, ¿cómo le hacen caso? Pero ella era muy buena líder. Ok. Para lo bueno y para lo malo. Wow. Entonces regresa a uno de estos talleres, de estos encuentros. Y yo recuerdo que hay un proceso en este taller en donde creemos que las personas son libres del cuerpo, del espíritu, pero también del alma. Entonces, en la liberación del espíritu, nosotros les hablamos acerca de un tema que se llama la obra del enemigo, de todo lo que el enemigo puede hacer en nuestra vida, cómo nos puede atrapar y cómo quizá tenemos algunas influencias de él en nuestra vida y cómo podemos ser libres. En este tema también después oramos por la gente y recuerdo que ya venía el momento de orar, me acerco a ella y antes de que me acerque solamente escucho el ruido de un manotazo. O sea, le escucho, ¿ves cuando algo va tan recio que solamente se escucha el aire? Sí. Así sentí y me detuve
porque apenas iba a poner mis manos sobre ella. No me dejó porque los demonios que ella traía comenzaron a manifestarse. Sí. Y la verdad es que me paralicé. Nunca había vivido algo así, tan fuerte, porque su rostro comenzó a desfigurarse. Dejó de ser su cara para ser la cara de un demonio. Imagínate ver eso en carne propia. Claro. Yo nunca, de verdad, nunca había visto tal cosa. Y ahí me detuve y dije, ¿cómo le voy a hacer para traer libertad a su vida? Entonces, estaba pensando, ella comenzó a gritar horrible, comenzaba a hablar, pero no era su voz, era una voz mucho más gruesa. Estaba diciendo que no se iba a ir, que ella le había dado la autoridad para estar dentro de su cuerpo, que ella misma le había dado la autoridad. Entonces ahí dije, Dios mío, ¿cómo le hago? Estaba preocupada. Claro. Pero pude discernir, pude sentir que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, ella no va a ser libre, sino le ayudas a traer libertad a su vida, pero a través del don de lenguas. La Biblia habla acerca de 9 dones y uno de ellos es el don de lenguas. Sí. Y dije, ok, comencé a hablar en lenguas. Y cuando ella escuchó la primera palabra, se tranquilizó porque ella estaba manoteando, estaba gritando y dejó que yo pusiera mi mano sobre ella. Y comencé a orar y de la nada veo que otra señora, también del grupo de liberación, viene y también venía hablando en lenguas. Entonces a ella también Dios le había mostrado, no se puede liberar de otra manera, sino en lenguas porque estaba muy pesada. Wow. O sea, no había un demonio, había varios dentro de ella. Cuando dices que su rostro cambia, se transfigura, o sea, sus ojos seguían siendo sus ojos, su boca y su nariz, pero las facciones, la mirada es totalmente ajena a la persona. Sí. Ok. Distinta. Es distinto, o sea, es el rostro igual, es el mismo rostro, sí, pero sus facciones son claramente de otra, o sea, no, aquí no es otra persona, otra entidad, un ser que está tomando el cuerpo. Así es. ¿Qué pasó después? Bueno, ella pudo ser libre y me llama y me dice, Clary, necesito platicar contigo. Regresé a mi vieja vida. Sí. Volví a estar en esto de vender mujeres. La verdad no sé qué tanto hacía, pero eso era lo más impactante. Y me dice, me están persiguiendo. Hay personas que ya vienen por mí. Entonces quizás sea la última vez que te vea. Solo quería ser libre. Quería volverle a dar mi vida a Dios. Y pues quiero irme con Dios. Y sí, saliendo de ahí ya no la volvimos a ver. Normalmente nosotros tomamos a todos los que van para llevarlos a la iglesia, que den su testimonio delante de todos, pero ella ya no estaba. Ya no supiste nada de ella. Ya no supimos nada de ella. No volvió a regresar. Wow. Sí. Qué fuerte. Digo, en el medio donde ella se desenvuelve, hablamos de que es uno de los medios más peligrosos. Sí. Y para que una persona pueda estar haciendo ese tipo de cosas, muchas veces tiene también que realizar ciertas cosas para tener el don de la palabra. Sí. En el caso de ella, atraer mujeres, ganárselas y ganarse su confianza. Sí, así es. Después de esto, ¿cómo has vivido tú el tema de las liberaciones? ¿Te han dado miedo en algún momento? ¿Sientes miedo cuando ves la manifestación del demonio? No, la verdad no siento miedo. Lo que siento, si te soy sincera, es una profunda tristeza por las personas que se encuentran así. Okay. Porque en mi pensamiento yo siento que sufren. Claro. Sufren, ¿no? Y yo creo que el estar endemoniado no solamente es tener un demonio dentro, sino viene el tormento. Sí. Hay personas que quieren quitarse la vida, hay personas que sienten que no valen nada, que no sirven, que a qué vinieron a este mundo. Y por eso a mí me da mucha misericordia. Claro. Decir, necesitan ser libres para que sepan que su vida tiene un propósito y que vinieron aquí por algo. Ahora la pregunta del millón. Cuando una persona como tú se dedica a esto, casi siempre hay una repercusión. Sí. ¿Qué te ha pasado por hacer lo que haces? Sí. Porque quiero pensar, bueno, supongo, tal vez me equivoque, no lo sé, tú dime. Sí. Este trabajo, esta labor que tú haces, no tiene ningún valor monetario.
No. O sea, no es como que te hablaron y sí voy, pero cobro, no sé, 1,000 pesos, un ejemplo. Sí. O sea, tú vas y lo haces con toda la disposición, sirviéndole a Sí. Dios. Así es. No hay un interés de por medio, obviamente, económico. No, nunca hemos cobrado. Yo al menos nunca he cobrado por una liberación, jamás. Ok. Ahora, el tipo de repercusión, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo viviste? Uy, te voy a contar una que fue hace algunos meses, de hecho, Es reciente. marzo del año pasado. Íbamos a tener de nuevo un taller de los que te digo, en donde se hacen liberaciones. Sí. Yo iba en mi moto, fui a comprar y bueno, a la altura de Jardines, no sé si Sí. conozcas por allá. La colonia del jardín. Sí. Ok. Bueno, por ahí pasan los autobuses, se para un autobús, Ujú. yo en mi moto atrás, después otro carro, y bueno, yo iba orando y yo sentía que algo iba a pasar. Iba orando, Señor, guárdame, guárdanos, ayúdanos. Presentía que algo iba a pasar. Ok. De la nada, otro camión, otro autobús cargado, llega y nos impacta a los tres. Entonces, en ese momento, gracias a Dios, pude reaccionar y me hice a un lado y solamente salí volando y caí sentada. Me fracturé el coxis. Pero después de ese accidente, sí me senté con mi pastor y le dije, pastor, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me pasan ese tipo de cosas? No es la primera vez, ya van varias veces que tengo accidentes, pero no son accidentes que se pueden explicar. Son accidentes que tú dices, bueno... Son muy extraños. Son muy extraños, exactamente. Ajá. Le pregunto, pastor, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Y él simplemente me contestó, para todo... a veces meternos en el mundo espiritual, pues también es tener una que otra consecuencia, pero de todo Dios nos guarda. O sea, al final del día nos pagaron todos los gastos, todo estuvo bien, pero aún con el coxis roto, claro. tuve que bajar y aún así me puse a hacer lo que tenía que hacer. Ok. Bueno, ese es un tipo de repercusión. Uh-huh. La otra, la que mucha gente, o bueno, poca gente, mucha lo vive, pero poca lo dice. Sí. Es lo que quiero decir. Sí. Es como un tipo de persecución. Sí. ¿Tú lo has vivido en algún momento? ¿Alguien que quiera llegar a hacerte daño? Sí, claro. Estuve en un pueblo llamado Los Naranjos, Veracruz. Ahí me llamaron para comenzar a fundar una iglesia. Es un lugar a donde se habían enviado a muchos misioneros, pero ninguno duraba. Okay. Porque es un pueblo de brujos. Hay demasiados brujos. De hecho, en la esquina de la iglesia donde iba a fundar, hay una persona, una mujer que se dedica a la brujería. Sí. Y bueno, nosotros creemos que a veces a ellos no les conviene tenernos ahí. Claro. Llego y a los pocos meses yo vivía sola en una casita. Nadie se fue conmigo porque nadie quería ir a ese pueblo. Fui la única valiente que dije, bueno, voy a ir. Me tocan la puerta y yo estaba acostumbrada a recibir a personas que quizá tenían un problema, querían una oración o solamente platicar. Entonces abro la puerta y es un hombre, un joven, que estaba con la cara completamente de enojo. Okay. Y solamente él decía, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, a eso vine, y no decía otra cosa. O sea, en ese momento yo sola, con ese hombre afuera de mi casa y yo ya había abierto la puerta. Entonces, lo único que dije fue, Dios, ayúdame. Da un paso adentro de mi casa y cae y él comienza a retorcerse, comenzó a hacerse como si fuera una serpiente. Okay. Horrible, y comenzaba a gritar, y de hecho algunos de los vecinos escucharon y me decía, después tengo ganas de vomitar, y yo le decía, bueno, pues obviamente yo estaba orando para que Dios lo pudiera hacer libre. Vomitaba y eran unos coágulos de sangre bastante grandes, yo no podía creer cómo eso le podía salir de la boca. Vomitaba sangre, se calmaba un ratito y él comenzaba a confesar todo lo que había hecho.
y confesó cuál era su comisión. A él lo mandaron a matarme, a eliminarme, para que ya no estuviera en ese pueblo. ¿Por otros brujos? Sí, por otros brujos. Pero él no era brujo. No, él no era brujo. Solamente fue alguien enviado. O sea, fue alguien que dijo, ¿sabes qué? Te pago tanto, pero quítala del camino. Sí, él no era brujo, pero ya había matado a algunas personas. O sea, ya hablamos de alguien que ya... Sí. Ya en su liberación, sí. Él comenzó a confesar todo lo que había hecho. Sí, tuvo que confesar para poder ser libre. Y yo le preguntaba, ¿seguro que quieres ser libre? Él me decía que sí, y comenzaba a contarme todo lo que había hecho. ¿Qué fue lo más cruel que te pudo haber contado? Híjole, que había secuestrado y matado niños. Sí. Oh, man. Sí, no, yo en ese momento no lo podía creer. Pero, bueno, pudo ser libre y... ¿Qué fue de él? Bueno, después comenzó a ir a la iglesia. Sí. Él, su esposa, tenía un hijo y su mamá también. ¿Se empezaron a congregar? Sí, comenzaron a ir a la iglesia porque él, su esposa estaba desesperada, ya no quería que él estuviera en lo malo. Claro. Con personas bastante pesadas. Ok. Y bueno, se salió de ahí, comenzó una nueva vida, gracias a Dios. ¿Nunca lo persiguieron la justicia, sobre todo, por lo que hizo? Sí tuvo algunos problemas, no con la justicia, sino con las personas con las que trabajaba. Con los malos. Sí. Ok. Pero esa iglesia, gracias a Dios, era una iglesia bastante respetada. Respetada porque hubo muchas personas que pudieron transformar su vida ahí. Dios tocaba muchos los corazones. Cuando dices era, ¿es porque ya no está? No, sigue. Ok. Sí, que ya no estoy yo ahí, pero sí sigue. Ok. Sí, porque digo, bueno, ¿qué pasó? No, todavía está. Ok, después de esto, digo, ese es un ataque obviamente muy directo, muy directo. Pero se habla de que muchas veces también hay ataques espirituales. Sí. ¿También los llegaste a tener? Sí, claro. Antes de tomar ese lugar, yo me acuerdo que fui a una reunión, mi primera reunión en esa iglesia. Fueron 4 viejitos. Okay. Así comencé la iglesia. Y regresando, yo vivía todavía en Tierra Blanca, tomé el camión, llegué a mi cuarto, me acosté y sentí como mi cuerpo se paralizó. No podía hablar, no podía moverme y sentí una presencia extraña. No era la presencia de Dios a la que estaba acostumbrada, sino era una presencia extraña, diferente. Así paralizada, solamente moví mis ojos y vi en la esquina a un hombre de negro que estaba parado y me habló. Sí. Y me dijo, no te metas con mi pueblo. Él sabía lo que yo iba a hacer ahí. Más o menos, ¿qué horas eran cuando pasó esto? ¿Ya era de noche? Ya era de noche, como tipo 8:30, 9. ¿Pero eso lo viste tú como en el tipo sueño, como en un trance? Ajá. No, yo no estaba en sueño. Mi cuerpo estaba paralizado, pero yo estaba despierta. Ok. Yo lo vi con mis ojos naturales. ¿Fue como una parálisis? Sí. Ok. ¿Viste todo lo que... y te habló? O sea, sí. ¿Qué pasó? O sea, después de esto, ¿hablaste con tu líder? No. Bueno, en ese momento, mientras estaba paralizada, yo hablaba con Dios y le decía a Dios, permíteme decirle algo también, no me voy a quedar ahí. Claro, pues depende. No me va a amenazar. Sí. Y en cuanto pude abrir mi boca, le dije, tú vas a saber más de mí que yo de ti. Y sí, se pusieron buenos los trancazos. Los trancazos. Pero, ¿cómo fue después? ¿Qué ocurrió después? Se fue. Okay. Se fue, pero sí en la iglesia, en el lugar en donde está el terreno, había un pozo y ahí nos echaban brujería. Bolsas con cáscaras de huevo, cabellos, había trenzas de listones con colores, bastantes cosas nos echaron ahí. ¿Y al día de hoy sigue pasando eso que van y empiezan a atacar? ¿O ya como que las cosas se calmaron? No, las cosas no se han calmado. Siguen. De hecho, los misioneros que ahora están fueron misioneros que pues mandamos ahí, pero hasta la fecha tengo contacto con ellos y sí me preguntan como esto es normal, es normal que en la iglesia se presenten personas o pase esto. También te voy a contar una vez que estaba yo dormida
ya en ese lugar, en Los Naranjos. ¿Ya vivías tú ahí? Ya vivía yo ahí, ajá. Okay. Estaba dormida y de repente empiezo a escuchar como muchas voces hablando y no era normal, es un pueblo muy tranquilo, no hay mucho ruido. Cuando logro poner atención, veo que eran lenguas extrañas, o sea, unas personas que estaban hablando en una lengua que yo no entendía, no era español. Okay. Pues comienzo a preguntarle a Dios qué pasa. Obviamente estaba sola, con el único que podía hablar era con Dios. Y Dios me decía, es que arriba de tu techo hay brujos. Ellos están orando en lenguas demoníacas para que tú te vayas. Sí, en ese momento lo único que pude hacer es decirle, Señor, guárdame, protégeme y ayúdame. Si realmente tú me mandaste aquí, tú me vas a proteger. Y ya, esa fue mi oración, me dormí. Tranquila. Sí, me dormí tranquila, pero después dije, yo quiero ir a ver, quiero realmente ver con mis ojos qué está pasando. Entonces, la casa no era muy grande, es una casa pequeña. Ajá. Me asomo y efectivamente había personas arriba de mi techo, tenían libros abiertos. O sea, físicamente ellos estaban ahí. ¿Y era de día, era de noche? Era de noche. ¿Más o menos? 3 de la mañana. Madrugada. Sí, madrugada. O sea, lo que te habían dicho, sí, Dios, era cierto. Era cierto, sí. No era solamente en una visión que yo pude ver eso, no. Realmente estaban arriba de mi techo, estaban orando por mí en lenguas demoníacas para que yo me fuera. ¿Les hablaste, les dijiste algo? ¿Solamente observaste? Solamente observé. Me regresé y tenía una televisión. Ahí puse alabanzas y comencé a adorar a Dios. Comencé a adorarlo y a decirle, Señor, pues realmente yo pienso que cuando pasan cosas malas, no me gusta prestarles mucha atención. Prefiero enfocarme en lo que Dios puede hacer, porque para mí Dios es más grande que todo el mal que pueda venir. Claro. Sí, nosotros hemos sido testigos aquí de personas que han practicado o practican diferentes, pues tienen diferentes cultos y diferentes creencias. Sí. Pero no me deja mentir. Cuando hablamos de poder a poder, no hay un poder que sea igual al poder de Dios. Lo hemos mencionado muchas veces. Sí. Hay poderes que probablemente sean más visibles, más tangibles. Sí. Porque sí, hay. El poder puede ser, y la magia puede ser muy visible. Sí. Puede ser impresionante. Pero hay de poder a poder. Sí. Eso siempre me ha quedado claro. Y yo creo que siempre, no solamente alguien como tú que profesa el amor de Dios lo habla, sino también gente de diferentes creencias lo han dicho. Sí. Es que cuando ya metemos a Dios al juego, yo creo que ya me salgo. Sí. Porque ya tengo las de perder. Así es. Es un poder increíble. Después de esto que tú estuviste viviendo, que estuviste pasando, ¿cómo fue tu estadía? ¿Seguía pasándote más seguido? ¿Qué ocurría? Sí, llegaban personas a la iglesia, ahora sí buscando liberación. Personas que se habían metido en el mundo del ocultismo, en el mundo que ellos sabían que ya no querían pertenecer. Y sí, hacíamos liberación ya en la iglesia. Okay. Realmente después me buscaban para eso y gracias a Dios tuve muchos congregantes dentro de la iglesia, lo que antes no se veía. Empezaba a suceder. Sí, comenzaba a suceder porque las personas, tú sabes que en un lugar pequeño todo se sabe, sí, lo bueno y lo malo. Sí. Entonces comenzaban a hablar acerca de cómo fulanito fue libre, cómo dejó esa vida, por qué pasará en esa iglesia. La gente se intrigaba, llegaba a la iglesia y pedía liberación. Decían, quiero ser libre. Si es cierto que aquí me van a hacer libre, yo quiero serlo. Probaban a Dios, no a mí, sino a Dios. Sucedía. Sí, eran libres. ¿En algún momento le decías, tienes que ayunar, tienes que prepararte, o era así como de ven? Sí. Yo no sé si... Digo, porque es que yo conozco un poco cuando una persona se le va a practicar nuevamente. Sí. Le dicen, bueno, ¿quieres que te liberen? Vamos a hacer esto, vas a ayunar, vas a estar en oración, vas a hacer esto. Ya después, que es como purificar y fortalecer el espíritu. Claro. Ajá. Sí, bueno, yo solamente les preguntaba si estaban seguros, si querían ser libres. Y ya la preparación la tenía yo. La de ayuno, oración, consagración. Yo pienso que no todas las personas... que todas las personas podrían tener el poder para echar fuera demonios porque está en la Biblia. Claro.
En 1 de Juan 3:8 dice que para eso aparece Jesús, para deshacer todas las obras del enemigo. Sí. Todas, o sea, no habla de poquitas, habla de todas. En el nombre de Jesús. Pero para eso yo creo que sí hay que tener una preparación. Claro. No tanto de decir, hay que ser pastor para poder liberar. Yo liberé antes de no ser pastora. Ok. Y lo único que sí creo que hay que estar consagrados a Dios. Realmente tener una vida firme delante de Dios. Sí. Y Él te respalda. Claro. Cuando hace rato nos platicabas tú de la experiencia de hablar en lenguas, es un término que es muy común dentro del cristianismo, pero para quienes no están familiarizados, ¿qué tipo de lengua o cómo lo describes tú? Ok. La Biblia habla en Hechos acerca de la primera reunión de iglesia que la tuvo Pedro. Ajá. Y habla acerca de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, es decir, la presencia de Dios llena por primera vez el cuarto donde estaban todos. Sí. Y se le aparecen como lenguas repartidas, dice la Biblia. Lenguas, eso no es otra cosa que un idioma que no es español. Okay. Puede ser un idioma que es angelical, que simplemente viene de Dios, que si pones un traductor no se podría traducir, porque es una lengua que viene de Dios. O yo conozco a personas que hablan en otros idiomas que realmente no lo estudiaron, no lo saben, pero Dios les regala eso como don. La Biblia lo habla como un regalo, como un don de lenguas. Sí. Y de hecho conozco una señora que habla en francés. Ella estudió hasta tercero de primaria y dice, ¿cómo yo voy a entender y saber otra lengua? Pero habla en francés. Wow. Es bien extraño. ¿Qué tipo de lengua normalmente? Digo, ya nos comentaste que son lenguas angelicales. Ajá. ¿Y cuáles sí se han logrado interpretar como lenguas, no sé, conocidas o muertas? Cuando son lenguas que solamente te conectan con Dios, es decir, no es un idioma definido. Ajá. La palabra de Dios también habla acerca de que Dios levantó un intérprete. Okay. Una persona que tiene otro don, que no es el de lenguas, es el de interpretar lenguas. Okay. Y dentro de la iglesia sí hemos visto personas que tienen este don y pueden interpretar lo que otra persona está hablando de parte de Dios. Normalmente puede ser una palabra para alguien, puede hablar a la iglesia, puede ser Dios dando una profecía, puede ser Dios dando una palabra de ciencia, de conocimiento a alguien más. Okay. Hemos visto que cuando una persona, o hemos escuchado, incluso visto, sí, porque esto también nos mostraron en una película que se llama Liberación, que por ahí creo que está en Netflix. Cuando una persona ya empieza a recitar esto, que yo también lo puedo ver desde otro lado como una mantralización, el hecho de estar repitiendo unas palabras, generas una frecuencia y una vibración, pero celestial. La persona que está ahí, la persona posesa, tiene un impacto mayor que si es en español. Sí. ¿Tú lo has notado? ¿Por qué sucede? Yo creo que es una comunicación directa con Dios. Ok. La Biblia nos habla acerca de que nosotros como humanos no sabemos qué pedirle a Dios. Ajá. Y es que si te lo imaginas, es la mente humana contra la mente de Dios. Claro. Es algo absurdo, de poder explicar. Entonces, mientras nosotros estamos pidiendo algo banal, algo que no viene conforme a la voluntad de Dios, cuando el Señor te da el don de lenguas, estás pidiendo directamente lo que es conforme a su voluntad. Entonces, para mí eso tiene más poder, porque no estás hablando desde la mentalidad humana, sino ya te estás conectando directamente con Dios. Al Espíritu. Al Espíritu, exacto. Ok, es una comunicación directa. Directa. Ok. Sí. Bueno, ya nos platicaste qué es el tema de lenguas, cómo funcionan, por qué las personas que tienen una influencia en cuanto una persona que tiene estas cualidades, estos adeptos, impone manos y empieza a reprender, porque la otra parte es la de reprender. Sí. Hemos visto que en el catolicismo hay personas que necesitan el nombre del demonio. Sí. Un Baal, un Asmodeo, un Belial, pero aquí, digo, lo bonito, porque yo también lo he vivido, es, no me interesa quién seas. Quién sabe quién seas. Pero tú te vas a ir.
no es pregunta, tú Sí. te vas a ir. Sí. ¿Cómo funciona? Yo he estado tratando de descifrarlo, Ujú. porque lo bonito es que como la persona que lidera, que en este caso eres tú, detrás está el grupo de oración, que es elevar la frecuencia vibracional. Tú, al máximo, Sí. ellos fortalecen el ambiente, a ti, juntos elevan todo eso y Sí. empiezan ya después de que tienen la conexión, como dice la palabra, donde estén dos o más, yo estaré ahí. Llega el ser celestial que se hace presente y es Sí. cuando suceden lo que se le conoce como milagros, prodigios y un montón de cosas. Sí. De hecho, sí me ha tocado muchas veces en donde el demonio quiere hablar, quiere ponerse a platicar, ¿no? Quiere... ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado. De hecho, me tocó liberar a una muchacha que entregó su vida a la muerte gracias a su novio. Y comenzaba a hablar, comenzaba a decir que no me voy a ir, quiere saber quién soy. Y yo creo que eso también es una mentira, porque Dios no nos ha puesto a hablar con los demonios. Claro. Solamente echarlos fuera. Y mientras ella estaba hablando, yo me cansé de escuchar esto y solamente le dije, te callas, en el nombre de Jesús te callas. Y la persona se cayó. También he visto que luego hay demonios que quieren azotar el cuerpo de las personas. Sí. Que quieren lastimarlo, es un clásico. Sí, me voy, pero antes de irme te voy a entregar ese cuerpo destrozado. Y sí, y recuerdo que había una muchacha que se estaba azotando horrible. De hecho, la estaba pegando la cabeza al piso. Horrible. Y yo siempre en ese momento le pido mucha ayuda a Dios, como Dios, dame discernimiento para saber qué hacer. Sí. Y él me dijo, dile que sus fuerzas se van. O sea, tú tienes la autoridad que yo te he dado para decirle que pierde fuerza. Y solamente le dije, pierdes fuerza en el nombre de Jesús. Y la persona, después de azotarse tanto, nada más se calmó, se relajó y fue libre. Pero sí me ha tocado varias experiencias así. Ahora, esto hablando en el ámbito de liberación. Sí. Hablando en el tema de brujerías. ¿Te ha tocado a ti materialización de brujería? Por ejemplo, que alguien vomite pero ya no sea sangre. Que sean cabellos, que sean ya cosas que rompen la lógica y rompen pues toda lógica, toda, no sé, elocuencia. Sí, claro. Hay personas que se bebieron algo y sí, me tocó una vez una muchacha que cuando vomitó era tierra. Okay. Comenzaba a vomitar tierra. Entonces nosotros normalmente les ponemos cubetas para detener esto y que pues no se manche todo el piso. Y sí, comenzamos a ver que vomitaba tierra. Vi otra que vomitó cabellos. Otra que, bueno, es muy normal que vomiten sangre. Sí, es un clásico. Es un clásico la sangre. Pero ¿qué más? Sí, cabellos, yo creo que ha sido lo más... Ok. Lo más tremendo. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué vomitan ya no sangre, sino ya tierra, cabellos, clavos, que ha sido algo también? O incluso mujeres, se habla que mujeres por su parte íntima también han expulsado hasta animales. No sé si has escuchado eso. ¿Por qué crees que suceda? Bueno, yo creo que sucede de acuerdo a la magnitud, a lo que se han metido en el mundo espiritual, a lo que han hecho. Normalmente a veces hacen pactos, a veces hacen consagraciones, eso es algo bastante fuerte. A veces hacen brujería, exactamente. Qué fuerte. A ver, ¿has visto ya el tema de liberación? El tema de trabajos de embrujos, brujerías, personas que están trabajadas. Para ti, ¿hay mucha gente que esté siendo trabajada por medio de la brujería o es más un tema mental? Porque eso lo hemos mencionado anteriormente. Hay mucha gente que piensa que los están trabajando, pero la realidad es que no, o sea, nada que ver, es un tema más personal, más mental, más como, sí, de autoayuda. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que habría que analizar cuál es el contexto de la persona. Como te decía, la Biblia sí habla acerca de herencias generacionales, se llaman. Son herencias de pactos que hicieron sus antepasados. Y la Biblia dice que Dios las tiene que visitar hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Entonces, para explicarlo mejor habría que revisar qué
qué fueron sus antepasados, qué hicieron, en qué se metieron. Y también yo creo que tiene que ver mucho el tema de la fe. Okay. Yo creo que Dios nos ha dado una medida de fe a todos. No hay persona que no pueda decir yo no tengo fe. Pero depende de la persona a qué le pone fe. Por ejemplo, si yo creo que si yo le pido a mi teléfono que me sane, me puede sanar. Claro. Si yo le aplico la fe a mi teléfono. No sé si me explico. Entonces hay personas que sí son muy intensas. Sí. Y su fe la aplican a todo. A que esto se movió, esto pasó. Y de hecho, sí me ha tocado también hacer liberaciones fake, si así se podría decir. Okay. De personas que realmente no están endemoniadas, solamente quieren escapar de algo. O le pusieron fe a algo que no tenía nada que ver. Una vez, una muchacha de 15 años vino y no, que yo quiero ser libre, yo siento cosas, veo cosas. Ok, vamos a orar por ti, pero yo veía algo extraño. Y la niña hizo un show y resulta que no se liberaba. Y eso no es normal. Claro. Y la levantamos y le preguntamos, ¿realmente estás haciendo un show o qué pasa? Y comienza a llorar la niña y comienza a decir, es que yo no quiero que mi mamá me regañe. Tengo 15 años, estoy embarazada. O sea, sí. estaba en otra onda. Estaba en otra onda completamente. Entonces también nosotros recibimos enseñanza y bastantes cursos acerca de cómo discernir si realmente una persona está endemoniada, si realmente es por algo que quizá le hicieron o solamente quiere hacer show. Ok, digo, la gente debe pensar que no sucede, pero sí. Sí, sí pasa. Una vez escuché a una persona decir algo, y ahí está mi esposa que no me va a dejar mentir, que dice, si le fuiste infiel a tu esposa, esta persona decía, primero niégalo rotundamente, si aún así ella tiene las pruebas necesarias, dile que sí, y métete a una iglesia o métete a como un tipo ¿cómo se llaman estos? Retiros o algo, o que te liberas de algo y ya eres un hombre nuevo y ya regresas otra vez. Sí, hay gente que nada quiere jugar. Sí, o sea, está ese tipo de personas porque claro. Eso lo dijo una persona y yo dije, qué bárbaro, o sea, quieren jugar con este tema. Oye, a ver, hemos visto, nosotros aquí en el podcast hemos hablado mucho de lo que se vive dentro del cristianismo. Yo ahí es donde he vivido las cosas más fuertes. Sí. Ya después me empecé a meter en casas embrujadas y un montón de lugares donde hay muchas manifestaciones. ¿Tú has estado en lugares, casas o lugares infestados de entidades malignas? Sí, he estado en casas. Okay. En casas porque en la iglesia cuando una persona quiere entregarle su vida a Dios, quiere cambiar su vida, sí. Pero ¿qué pasa con su casa? Que se escuchan cosas, que pasan cosas, sí. Que ya se prendió algo y no supieron qué fue. Normalmente nosotros vamos a orar por el lugar. Vamos a pedirle a Dios que tome el control. Y sí, hemos visto que se azotan cosas, ruido. Normalmente, cuando llega el reino de los cielos, el reino de las tinieblas comienza a temblar. Claro. Comienza a decir, uy, hay algo aquí que no me gusta, no me agrada y se comienza a manifestar. Sí. Entonces, nosotros creemos mucho en la oración y en la consagración de decirle, Señor, esta casa a lo mejor antes servía a cosas que no te agradan, pero ahora queremos que te sirva a ti. Y ya Dios toma el control. Ok. En ese lapsus, ¿no te ha tocado que algo te quiera atacar? No, para nada. Ok, porque muchas veces hemos visto que a veces, un ejemplo, vas buscando o vas por una cosa y resulta otra cosa muy contraria. Sí. Por ejemplo, una persona que le hablan para ir a orar a una casa, él va para la casa, pero resulta que el niño más pequeño de la casa tenía una influencia demoníaca y sale el niño corriendo y se le avienta los arañazos a la persona que estaba orando. Pero él no lo veía venir, o sea, él iba ahora sí que a encomendar la casa o a ungir la casa, cuando un miembro de la familia, que era el más pequeño, tenía una influencia fuerte. Sí. ¿Qué tanto se ve? Bueno, tú has visto el tema de influencias, pero en niños. Sí, de hecho lo tengo anotado, de eso también quería hablar. Una vez me tocó liberar a un niño. Yo no sabía, de hecho yo pensé que los niños no tenían esta influencia. Hubo un taller, hacemos para todas las edades.
Yo me involucro mucho en el de jóvenes, pero me invitaron a niños. Ajá. Me tocó dar precisamente el tema. Les traté de explicar a cómo ellos entienden, ¿no? El reino espiritual. Pero a la hora de comenzar a orar por ellos, yo estaba orando normal, pero veo que el niño comienza a manifestar, comienza a gritar, ya con su cara a decir que no, que no, que no, que no. Y pues de ahí comencé a reprender lo que él tenía y ese niño fue libre. ¿Qué edad tenía el niño? No, hombre, bien chiquito, como unos 6 años. Era un niño, Ajá. Estaba pequeño. De hecho, él es hijo de una persona que va a la iglesia, de una mujer que va a la iglesia. Y saliendo de ahí le pregunté a ella qué había pasado, ¿no? ¿Qué pasaba? Y es que ella se divorció. Ella estaba en Dios, pero el papá del niño no. Ajá. El papá del niño se dedicaba a la brujería. Ok. Sí. Y el niño estaba poseído. El niño estaba poseído, sí. ¿Era más como una influencia o sí llegó una posesión? Sí, llegó una posesión. Ok. Sí, el niño fue libre. ¿Solo gritaba, no hacía algo más? Por ejemplo, que se retorciera, que se azotara. Sí, gritaba y sus ojos se pusieron completamente en blanco. Ok. Sí. Cuando sucede eso, ¿tú liberaste? ¿Llegaron más personas a apoyarte? Sí, siempre hay más personas. En este caso, el equipo que estaba realizando el taller, que son los maestros de niños, Sí. comenzaron a ayudarme porque sí estaba bastante pesado el ambiente. Sí. Y más que los niños se estaban espantando o asustando. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Ellos vieron eso? Sí, vieron. Enseguida tratamos de llevarlos a otro lugar. Pero les tocó ver. Pero les tocó poco. escuchar. Porque el niño no paraba de gritar, de decir que no. Y sí. ¿Por qué sucede esto en niños? Por lo mismo que te decía de las herencias. Ok. Hay herencias buenas, de bendición, en donde una persona, por más que se quiera salir del camino de Dios, lo alcanza. Por gracias a su mamá, a su papá, alguien de su familia, a sus abuelos, que tuvieron esa fe para decirle, este niño es tuyo, Dios. Sí. Pero hay otros que no tienen la misma suerte y deciden consagrar a sus hijos a lo que ellos crean, ya sea la brujería, a la muerte, en lo que ellos estén metidos. Y su papá, pues claramente tenía consagrado al niño. Ah, ok. Sí. Oye, ya estamos casi sobre la recta final. Muy bien. Nos has platicado de, cómo has vivido tú desde el cristianismo y desde tu pastorado, el ver a personas que trabajan la brujería, haciendo cosas malas, posesiones malignas. ¿Alguna anécdota adicional que te gustaría platicarnos? Me gustaría terminar con esta anécdota. Sí. Una vez yo venía para Tuxtepec, aunque yo vivía en Tierra Blanca. Ajá. Venía a lo que nosotros le llamamos una reunión de discipulado, en donde aprendemos un poco más. Y venía yo de nuevo sola, en un autobús. Ya eran las 11 de la noche y el último carro que sale de aquí es 11:45 para Tierra Blanca. Ajá. Lo tomo, me subo y volteo y veo que hay un joven que me está mirando, pero uno siente la presencia de algo que no es bueno. Claro. Venía con su mamá. Entonces este joven, yo pensé que estaba enfermo tenía alguna discapacidad. Uh-huh. Entonces con eso me fui, me tocó uno de los últimos asientos y de la nada pasaron 30 minutos. El joven comienza a caminar hacia donde yo estaba. Se levanta del asiento, su mamá le comienza a decir, no te levantes. El joven se levanta, comienza a caminar hacia mí, pero se escuchaba decidido. Y yo solamente dije, Dios, ayúdame. Venía hacia mí y ahí sí el chico quería atacarme. Entonces, antes de que llegara, le dije, te detienes en el nombre de Jesús y eres libre. Había mucha gente en el autobús. Mucha gente y de noche todo apagado, las luces apagadas. Y dije, aquí no voy pues obviamente no me voy a poner, ¿verdad? Sí. A ser imprudente. Solamente con voz calmada le dije, en el nombre de Jesús, te detienes, eres libre. Y el muchacho comienza a retorcerse y ya ahí sí se me salió de control en ese momento y dije, híjole, ni modo, voy a tener que hacerlo.
comencé a reprenderlo con voz calmada. Yo creo que no hace falta hacer mucha faramalla, ni gritar, ni hacer cosas que no. Creo que uno, si realmente cree que tiene la autoridad de Dios para hacerlo, bueno, hay que hacerlo calmadamente. Fue libre. A su mamá le dije, si usted cree en Dios, dele su vida a Dios, dele la vida de su hijo y él puede ser libre. Ese muchacho en realidad no estaba mal de sus facultades. Ese muchacho estaba endemoniado. Ok. Es libre. Y comienza a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se le borró el cassette? Se le borró, o sea, por completo. Ok. De una persona que, según su mamá, no hablaba bien, no comía bien, parecía un niño de 5 años, comienza a tener cordura en ese momento de su liberación. Comienza a decir, ¿qué pasó, mamá? Comienza a hablar cuerdamente, sí. Y su mamá no lo puede creer. En ese momento su mamá comienza a llorar. Ya te imaginarás cómo estaba el autobús en ese momento. Sí. Todos impactados. Y regresa su mamá. Le dije, bajando del autobús le explico. Regresa su mamá, comienza a hablar con el chico completamente cuerdo. Nos bajamos del autobús y su mamá me dice, ¿me puedes decir qué pasó? Le dije, tu hijo acaba de ser libre. Dios lo hizo libre, pero tú necesitas entregarte a Dios. Porque quien lo hizo no fui yo, sino fue el poder de Dios. Y me dice, es que mi hijo, yo toda la vida había creído que tenía discapacidad. Yo había creído que él ya no iba a comer, ya no iba a caminar bien, ya no iba a hablar, y ahora está hablando completamente. Okay. Está cuerdo y está como un hombre de 25 años. Esa era la edad que ese joven tenía y él actuaba como de 5 antes de ser libre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué tiempo tiene que pasó eso? Hace como unos 5 años. ¡Wow! A ver, dijiste algo importante porque hemos visto videos de pastores que reprenden y de verdad sí han llegado a un grado bastante, pues no sé cómo llamarle, pero donde gritan y se exaltan de más y hacen cosas y faramayas y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Sí. Cuando tú conoces y estás seguro de lo que tú estás portando, no es necesario irnos a ese extremo. Y tu palabra es la que va acompañada de la presencia de Dios. Así es. Qué fuerte experiencia nos compartiste, Clary. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy a gusto. Oye, ¿nos das sus redes sociales? Sí, aparezco en Facebook, Instagram y todas las redes como Clarisa Colina. ¿Tu iglesia actualmente dónde se encuentra? Bueno, la iglesia a la que yo asisto es la morada del Espíritu Santo, aquí en Tuxtepec. Ok. Clary, muchas gracias por haber venido. Gracias por aceptar la invitación. A toda la gente que está escuchando este podcast, les mando un fuerte abrazo. Gracias a los que llegaron hasta el final. Ya saben que antes de irte, por favor, familia, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Si nos escuchas en medios de podcast, por favor, también te pido que nos sigas por allá. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.